Imagina esto. Estás en una sala. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Alguien frente a ti te presiona con una decisión que no esperabas. No tienes tiempo para pensar. Tienes segundos, quizás menos. La urgencia es absoluta. El silencio pesa como una losa sobre tu pecho. Todos los ojos están sobre ti, esperando tu reacción. Tu corazón acelera. Tu mente se nubla. El miedo, la rabia o el orgullo empiezan a tomar el control. Sientes la necesidad urgente de defenderte, de responder, de actuar. Y en ese preciso momento, en ese instante crítico, solo hay dos caminos frente a ti. El primero, reaccionas desde la emoción, respondes rápido porque el silencio te incomoda. Defiendes tu posición porque tu ego lo exige. Justificas tus acciones porque sientes que debes hacerlo. Atacas porque te sientes atacado, o te retiras porque el miedo te paraliza. Tu cuerpo actúa antes que tu mente. Y en ese instante, aunque no lo sepas, aunque no lo sientas todavía, acabas de perder, perdiste el control, entregaste el poder, y lo peor, tomaste una decisión que no era tuya, sino de la emoción que alguien más activó en ti. El segundo camino es diferente, es más difícil, pero es el único que preserva tu poder. Te detienes, no hablas, no reaccionas inmediatamente, observas, respiras, sientes la presión, sí, pero no obedeces su mandato. Y en ese silencio estratégico, en esa pausa consciente, recuperas algo que el otro acaba de perder, el control absoluto de la situación. Esta es la pregunta que define todo lo que viene después. ¿Quién toma el control cuando todo se rompe? ¿Tu criterio o tu emoción? No es una pregunta filosófica, es una pregunta práctica, brutal, que se responde en los momentos que más importan. Y la respuesta que des determina si mantienes el poder o lo entregas. Porque los momentos críticos no son accidentales, no aparecen de la nada, son pruebas invisibles de dominio interno, son evaluaciones silenciosas de tu capacidad para mantener el criterio cuando todo presiona en tu contra. Y casi nadie está preparado para ellas. Maquiavelo lo vio con una claridad que sigue siendo incómoda 500 años después. No lo vio como filósofo encerrado en una torre de marfil. Lo vio como observador frío del poder humano, como alguien que entendió que la historia la escriben quienes dominan sus emociones en el instante decisivo. Y dejó algo escrito que incomoda hasta hoy. El hombre que se deja llevar por la emoción en el momento decisivo se vuelve predecible, manipulable y descartable. Este video no es motivación barata, no es consuelo emocional, no te va a decir que todo estará bien si piensas en positivo. Este video es confrontación directa con una verdad que la mayoría evita. Los momentos más decisivos de tu vida no te destruyen por lo que ocurre, te destruyen por cómo reaccionas. Y si has llegado hasta aquí, si algo te hizo hacer clic en este video, es porque ya sabes algo fundamental. La mayoría colapsa cuando importa, y tú no quieres ser parte de esa mayoría. Hay un mecanismo invisible que opera en los momentos críticos. Un mecanismo que la mayoría no ve hasta que ya es demasiado tarde. La presión emocional acelera las decisiones. Esa aceleración elimina el análisis. Y cuando el análisis desaparece, lo único que queda es el impulso puro, sin filtro, sin estrategia. Observa cómo funcionan las emociones bajo presión. El miedo exige acción inmediata, no te deja pensar, te dice, haz algo, lo que sea, pero hazlo ya. El ego exige respuesta, no puede tolerar el silencio. Te dice, defiéndete ahora o perderás credibilidad. El orgullo exige defensa, no acepta que te cuestionen. Te dice, demuestra quién eres, demuestra tu valor. La culpa exige sacrificio, te paraliza con peso emocional. Te dice, cede, acepta, haz lo que sea para que esto termine. Pero aquí está el problema brutal.
Ninguna de esas emociones piensa en consecuencias, ninguna analiza el tablero completo, ninguna protege tu posición a largo plazo. ¿Te han presionado alguna vez para dar una respuesta rápida? ¿Te han puesto contra la pared con un ultimátum que no esperabas? ¿Te han provocado hasta que finalmente reaccionaste de una forma que después lamentaste? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, entonces ya conoces el patrón. Ya has experimentado lo que significa perder el control en un momento crítico. Cuando la emoción toma el mando, tu decisión ya no es tuya. Pertenece a quien supo activar esa emoción en ti. Y esa persona, esa situación, ahora tiene el control del resultado. Aquí está la idea clave que sostiene todo este video. La emoción busca alivio inmediato. La estrategia busca control a largo plazo. Y este es el engaño más grande de la cultura moderna. Te dicen que reaccionar rápido es señal de fortaleza, que responder con intensidad es valentía, que expresar exactamente lo que sientes, en el momento exacto en que lo sientes, es autenticidad. Mentira. En momentos críticos, reaccionar es perder posición. Hablar sin pensar es entregar información. Defender con intensidad emocional es mostrar debilidad. Callar y observar, en cambio, es acumular poder. Esperar antes de decidir es mantener ventaja. Controlar tu reacción es controlar la escena completa. Quien controla su reacción, controla la escena. Quien pierde el control interno, entrega el tablero sin darse cuenta. Piensa en la última vez que perdiste el control en un momento crítico. No lo escribas todavía. Solo reconócelo internamente. Ese reconocimiento, esa honestidad brutal contigo mismo, ya es el primer paso hacia algo diferente. Aclaremos algo fundamental que la mayoría malinterpreta cuando habla de frialdad emocional. Frialdad no es represión, no es fingir que no sientes nada, no es convertirte en una máquina sin alma, en un robot que camina entre humanos sin comprender nada de lo que significa ser humano. Eso es una caricatura, una distorsión que utilizan quienes nunca entendieron el concepto. La verdadera frialdad emocional es esto: no ser gobernado por el impulso. Todos sienten miedo, todos sienten rabia, todos sienten ansiedad, inseguridad, orgullo herido. La diferencia no está en sentir o no sentir. La diferencia está en quién obedece esas emociones y quién simplemente las observa. El emocional actúa desde la emoción. Toma decisiones porque el miedo lo empuja, porque la rabia lo ciega, porque el orgullo lo obliga. El frío actúa con la emoción, pero no desde ella. Siente el miedo, pero no obedece su mandato. Reconoce la rabia, pero no se deja arrastrar por ella. Observa el orgullo herido, pero no permite que tome las decisiones. Es una jerarquía interna, una estructura de poder dentro de tu propia mente. Y esa jerarquía define todo. ¿Quién gobierna en el momento crítico? ¿Tú o tu estado emocional? Maquiavelo lo sabía. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que corta como un cuchillo. El hombre que controla su mente, controla su destino. Ahora observa esto con atención. Observa la diferencia entre quien domina sus emociones y quien es dominado por ellas. Bajo presión extrema, el emocional se expone. Revela sus miedos, sus inseguridades, sus puntos débiles. Habla demasiado porque el silencio lo incomoda. El frío no se revela, mantiene sus cartas cerca del pecho. No expone vulnerabilidades, no da munición al otro. El emocional explica, justifica cada decisión, cada acción, cada pensamiento. Necesita que el otro entienda, que el otro apruebe, que el otro valide. El frío retiene información. No explica si no es necesario. No justifica si no hay razón estratégica. No busca aprobación externa. El emocional defiende su posición con intensidad, con pasión, con energía descontrolada. Piensa que esa intensidad lo hace parecer fuerte. El frío sostiene su posición con silencio.
con calma, con una ausencia de reacción que descoloca al otro completamente. ¿Por qué esta diferencia es tan brutal? Porque el emocional necesita que el otro entienda, necesita validación, necesita reconocimiento, necesita algo externo para sentirse bien con su decisión. El frío no necesita nada del otro, no busca aprobación, no requiere que entiendan, no depende de validación externa para saber que hizo lo correcto. Y ahí, precisamente ahí, está la libertad que todos buscan, pero pocos encuentran. Si estás aquí, no es porque busques frases motivacionales bonitas que te hagan sentir bien por 5 minutos. Suscríbete ahora si realmente quieres entrenar una mente que no colapsa cuando todo presiona. Este canal no es para todos. Es para quienes entienden que el criterio se entrena, no se espera. Ahora entramos en territorio incómodo, porque lo que viene a continuación es algo que la mayoría prefiere no ver. La presión que sientes en momentos críticos rara vez es inocente. La urgencia que experimentas suele ser inducida. La provocación que recibes es, en la mayoría de los casos, una herramienta deliberada de control. Escucha esto con atención. Quien te apura, quiere ventaja. Quien te provoca, quiere reacción. Quien te culpa, quiere dominio. No es paranoia. Es observación fría de cómo funciona el poder en las interacciones humanas. Entiende esto como una ley fundamental. Cuando alguien controla tu emoción, controla tu decisión. No importa qué tan inteligente seas, no importa cuántos libros hayas leído, no importa cuánta experiencia tengas. Si reaccionas desde el miedo, la rabia, la culpa o el orgullo herido, ya perdiste la partida antes de que empiece. Porque esa reacción no nace de tu estrategia, no nace de tu análisis, no nace de tu criterio, nace de la emoción que alguien más, consciente o inconscientemente, activó en ti. Los manipuladores profesionales entienden esto mejor que nadie. No necesitan vencerte con argumentos lógicos, no necesitan convencerte con datos, solo necesitan activar la emoción correcta en el momento preciso. Observa cómo funciona cada botón emocional. Activan tu miedo. Y de repente tomas decisiones defensivas. Aceptas condiciones que nunca aceptarías con la mente clara. Cedes terreno porque la urgencia te empuja. Activan tu culpa y empiezas a aceptar responsabilidades que no son tuyas. Te disculpas por cosas que no hiciste. Asumes cargas que corresponden a otros. Activan tu orgullo y reaccionas para demostrar algo, para probar tu valor, para mostrar que no eres débil, y en esa demostración pierdes posición estratégica. Activan la urgencia artificial y eliminas el análisis. Decides rápido porque sientes que no hay tiempo, y casi siempre esa prisa solo beneficia al otro. Cada emoción es un botón. Un interruptor que, una vez presionado, genera una reacción predecible. Y si no sabes que esos botones existen, si no estás consciente de su presencia, alguien más los va a presionar cuando le convenga. Maquiavelo no escribió El Príncipe para los ingenuos. Lo escribió para los que entienden que el poder es un juego frío, estratégico, donde la emoción descontrolada es la vía más rápida hacia la derrota total. Así que pregúntate con honestidad brutal, ¿cuántas veces has reaccionado porque alguien supo exactamente cómo presionarte? ¿Cuántas decisiones que lamentas nacieron de una emoción que otro activó en ti? La respuesta a esa pregunta te dirá qué tan libre realmente eres. El silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas y más subestimadas en momentos de presión extrema. Pero aclaremos algo primero. No estamos hablando de pasividad, no estamos hablando de debilidad, no estamos hablando de miedo que te paraliza y te impide actuar. Estamos hablando de control absoluto. Cuando alguien te provoca, espera tu reacción inmediata. Esa reacción es parte de su estrategia. Ya calculó qué dirás, cómo responderás, qué argumento usarás.
Pero cuando no reaccionas, cuando te quedas en silencio, rompes el guión, y en ese vacío inesperado, en esa ausencia de respuesta, el poder se transfiere silenciosamente hacia ti. El silencio no es ausencia de acción, es una pausa consciente, es una forma de observación activa, es un mecanismo deliberado para recuperar control interno antes de tomar cualquier decisión. Quien habla primero bajo presión extrema suele revelar más de lo necesario, expone su posición, muestra sus cartas, da información valiosa sin darse cuenta. Quien calla, en cambio, acumula información, observa, analiza, entiende el tablero completo antes de mover una sola pieza. Los estoicos entendían esto con una precisión que corta como un cuchillo. Marco Aurelio, emperador de Roma, hombre que tenía el poder absoluto sobre millones de vidas, escribió algo que sigue vigente 2000 años después. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fortaleza. El silencio estratégico no significa que no tengas respuesta, no significa que no sepas qué decir, no significa debilidad o confusión. Significa que no la darás en el momento que el otro espera, que no reaccionarás según el tiempo que te imponen, que no entregarás información bajo presión artificial, y eso, en sí mismo, es una demostración brutal de poder. Porque cuando decides después del pico emocional, cuando esperas a que la adrenalina baje, cuando permites que la neblina mental se disipe, entonces decides desde el criterio. Y esa decisión específica, es completamente tuya. No del miedo, no del orgullo, no de la presión externa. Tuya. Escribe en los comentarios una sola frase. Decido con frialdad cuando importa. No para mí, no para demostrarle nada a nadie, para ti, como recordatorio, como compromiso contigo mismo. Ahora hablemos de algo que nadie menciona cuando habla de dominio emocional. Hablemos del precio real que pagas por pensar en frío. Porque sí, hay un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Quien domina la frialdad emocional deja de ser comprendido por la mayoría. Deja de recibir validación constante. Deja de encajar en las expectativas emocionales que otros tienen sobre él. Puede parecer distante, puede parecer duro, puede parecer, para quienes no entienden, simplemente frío. Y la gente juzga eso. Te juzgan por no reaccionar cuando deberías reaccionar. Te juzgan por no explotar cuando tienes todo el derecho de hacerlo. Te juzgan por mantener la calma cuando ellos esperan drama, pero a cambio de ese precio obtienes algo que la mayoría nunca tendrá. Decides mejor. Tus decisiones vienen del análisis, no del impulso, del criterio, no de la emoción del momento. Te arrepientes menos, porque cuando decides en frío, cuando lo haces desde el control interno, sabes que esa decisión fue tuya, completamente tuya. Eres menos manipulable, porque quien no reacciona desde la emoción no puede ser controlado emocionalmente. Es así de simple, y ganas algo más valioso que la aprobación. Ganas respeto silencioso. El respeto de quienes saben reconocer fortaleza real cuando la ven. El mundo está lleno de gente que quiere que reacciones, que te emociones, que te apures, que cedas, que explotes, que colapses. Y cuando no lo haces, cuando mantienes el control, cuando todos lo pierden, te juzgan, te llaman insensible, te llaman calculador, te llaman frío, como si fuera un insulto. Pero esos juicios vienen de personas que nunca entendieron algo fundamental, algo que cambia todo una vez que lo comprendes realmente. La frialdad emocional no te hace querido, te hace libre. Libre de manipulación emocional, libre de decisiones impulsivas que destruyen años de trabajo, libre de arrepentimientos que nacen del calor del momento, libre de entregar poder a quien sabe presionar los botones correctos. Maquiavelo no buscaba ser amado, lo dejó claro en cada palabra que escribió. Buscaba ser efectivo,
Buscaba mantener el poder, buscaba no ser destruido por sus propias emociones, y entendía que el poder real, el verdadero dominio, no está en la popularidad, no está en cuántos te aprueban o cuántos te comprenden. Está en la capacidad de decidir sin ser arrastrado por la emoción propia ni por la manipulación ajena. Así que si eliges este camino, si decides entrenar el dominio emocional en momentos críticos, prepárate para lo que viene. No serás el más querido. Serás el más respetado por quienes importan. No serás el más comprendido. Serás el más temido, en el sentido correcto de la palabra. Nadie podrá presionarte fácilmente. Nadie podrá manipularte con trucos emocionales baratos. Y en momentos críticos, cuando todos los demás colapsen, cuando la presión rompa a quienes te rodean, tú permanecerás firme, centrado, en control. Volvamos al principio, a ese momento crítico, a esa sala, a esa presión que corta el aire. El verdadero dominio, el dominio que realmente importa, no es controlar a otros, no es manipular situaciones, no es forzar resultados. El verdadero dominio es no ser controlado en el momento crítico. Es mantener el criterio cuando todo empuja en tu contra. Es tomar decisiones desde el análisis cuando la emoción grita por reacción inmediata. Es preservar el poder cuando todos los demás lo están entregando. Una vez que alguien aprende esto, una vez que realmente lo comprende y lo integra, no vuelve a decidir igual. No puede, porque ha visto la diferencia brutal entre decidir desde la emoción y decidir desde el criterio. Ha experimentado lo que significa mantener el control cuando todo se rompe, y una vez que experimentas eso, una vez que sientes ese poder, no hay vuelta atrás, porque entiende algo que la mayoría nunca verá. Los momentos críticos no destruyen por lo que ocurre, destruyen por cómo reaccionas ante lo que ocurre. Y si aprendes a no reaccionar desde la emoción, si entrenas la capacidad de decidir desde el criterio incluso bajo presión extrema, te vuelves inmanejable. Inmanejable para el miedo que busca paralizarte, inmanejable para la culpa que quiere controlarte, inmanejable para la presión externa que busca doblegarte, inmanejable para quien espera que colapses cuando importa. No necesitas gritar para ser escuchado. El silencio estratégico habla más fuerte que cualquier grito. No necesitas reaccionar para ser fuerte. La ausencia de reacción, cuando es consciente, es la mayor demostración de fortaleza. No necesitas defender tu posición con intensidad emocional para tener razón. La calma, el control, la frialdad estratégica defienden mejor que cualquier argumento apasionado. Solo necesitas una sola cosa que cambia todo: dominio interno. Y ese dominio no se compra, no se hereda, no aparece mágicamente porque lo desees. Se entrena en silencio, en pausa, en la decisión consciente, repetida una y otra vez, de no ceder el control cuando todo presiona. Se entrena en cada momento crítico donde eliges observar antes de reaccionar, donde eliges esperar antes de responder, donde eliges el criterio sobre el impulso. El mundo presiona, siempre lo hará. La presión no desaparece, las provocaciones no terminan, los momentos críticos seguirán llegando. La diferencia está en cómo respondes cuando llegan. Los débiles reaccionan. Los estratégicos permanecen. ¿De qué lado estás? Esa pregunta solo tú puedes responderla. Y la responderás no con palabras, sino con tus decisiones en el próximo momento crítico que enfrentes.